En este video explicaremos cómo diseñar una compuerta XOR a base de transistores. Para diseñar una compuerta XOR primero se escribe una expresión booleana de la salida para la tabla de verdad. X es igual a A' por B más A por B'. El XOR es una combinación específica de compuertas lógicas y es de mucha utilidad en algunas aplicaciones. Requiere dos compuertas AND, o sea multiplicadoras, una compuerta OR que es la sumadora y dos inversores. Aquí podemos observar el diagrama para nuestra compuerta XOR, pero lo vamos a construir a base de transistores. Entonces vamos a ver primero cómo se construye cada una de estas compuertas con transistores. Acá tenemos el diagrama de la compuerta OR construida con transistores. Podemos observar que los transistores están conectados prácticamente en paralelo. Entonces, con uno de los dos que tenga un voltaje alto en la base, entra a conduce entre colector y emisor, y en la salida tenemos un estado alto. Tendremos un estado bajo en la salida únicamente cuando ambas bases estén en cero, estén con un voltaje bajo. Entonces ninguno de los dos conduce y tenemos una resistencia a tierra, por lo tanto tendremos una salida en estado bajo. De esta misma forma podemos construir la compuerta negadora. La compuerta negadora se construye únicamente, como está en el diagrama, con un transistor. Cuando en la base del transistor tenemos un estado alto, este entra en conducción entre emisor y colector y tendremos acá un estado bajo en la salida, porque nos podemos dar cuenta que entre el emisor y el colector no hay ninguna resistencia a tierra. ¿Sí? La resistencia está conectada a positivo, entonces prevalece un voltaje negativo en la salida. Pero si en la base del transistor tenemos un voltaje bajo, el transistor no conduce entre emisor y colector y por lo tanto podemos observar que tenemos un estado alto en la salida. Y la compuerta multiplicadora se construye con dos transistores BJT para este caso, conectados prácticamente en serie. Entonces acá en la salida tenemos una resistencia conectada a tierra para que siempre exista un estado bajo en la salida. ¿Cuándo va a haber un estado alto en la salida? Cuando los dos transistores estén en zona de saturación. Quiere decir que cuando A y B, las entradas, estén en un nivel alto, ambos transistores conducen y conduce el voltaje positivo que está acá arriba hasta la parte de abajo en nuestra salida. Solamente cuando ambos transistores estén conduciendo. Si uno de los dos no conduce, nuestra salida siempre va a ser 0. Entonces, ahora vamos a construir este diagrama que tenemos acá utilizando nuestros transistores. Para este diseño vamos a utilizar un simulador llamado Proteus. Acá en Proteus tenemos armado ya nuestro circuito. El circuito que observamos en el diagrama anterior. Entonces acá vamos a tener nuestra negadora 1 y negadora 2. Tenemos nuestras entradas A y B. Acá tenemos la primer compuerta multiplicadora. Acá abajo donde están los otros dos transistores tenemos la segunda compuerta multiplicadora y de la salida va a nuestra compuerta sumadora, tal y como lo vimos en los diagramas anteriores. Entonces tenemos dos estados lógicos para nuestras entradas y un estado lógico para la salida. Vamos a demostrar la tabla de verdad de nuestra compuerta XOR. Entonces, cuando tenemos
en las entradas 0 y 0, nuestra salida, acá lo podemos observar, será 0. Cuando tenemos en la entrada A un 1, en la entrada B un 0, nuestra salida es 1. Ahora, cuando en nuestra entrada A tenemos un 0 y nuestra entrada B es un 1, nuestra salida se coloca en estado alto. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ambas entradas, tanto la A está en 1 y la entrada B también está en 1. Nuestra salida es un 0. Aquí demostramos la tabla de verdad de nuestra compuerta XOR construida a base de transistores.